último tema de hoy es la cardiopatía isquémica. Es un tema también importante porque es una de las patologías con mayor ingreso en las unidades de cuidados críticos cardiológicos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver tres tipos de arterias, ¿no? La arteria normal, sin ninguna obstrucción, sin ningún agregado en su estructura. Acá ya podemos ver que esta arteria tiene una placa de ateroma y acá podemos ver esta arteria, este vaso arterial tiene una placa de ateroma con su coágulo, con su trombo. Esta debería ser la anatomía normal de las arterias. Volvemos un poquito a la anatomía. El corazón se irriga a través de dos ramas principales. Las arterias coronarias surgen de la base de la aorta y tiene una rama que se llama arteria coronaria derecha que irriga la arteria, todo el ventrículo derecho, y la arteria coronaria izquierda que irriga todo el ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda tiene un tronco común y tiene dos ramas que son la descendente anterior y la circunfleja. Bueno, ¿qué tenemos que observar en el electrocardiograma? Ingresa un paciente que, por ejemplo, refiere dolor de pecho, le hacemos un electrocardiograma y hacemos el análisis. Tiene onda P, si conduce al ventrículo, y nos tenemos que parar acá, en caso de paciente con dolor de pecho. En el punto J, la teoría dice que se acepta una elevación o una depresión de 0,1 milivoltios, que es un cuadradito. Una elevación por arriba o una depresión de un cuadradito se puede considerar normal. Toda depresión de mayor medida o una elevación de mayor medida del ST a partir del punto J indica una lesión en el miocardio. ¿Cuál es la causa principal de la cardiopatía isquemia? La placa de ateroma. ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Genéticos. Un paciente que haya tenido algún familiar, padre, madre, abuelos con infarto, es muy probable que también lo tenga. La diabetes mellitus es otra de los factores cardiovasculares porque, bueno, altera el interior de la estructura del interior de la arteria. Bueno, la hipercolesterolemia porque favorece la placa de ateroma. El sexo, se dice que los varones tienen más prevalencia a sufrir infarto que las mujeres. El tabaco
la hipertensión arterial, la obesidad y el no hacer ejercicios. ¿Se trabó? Ahí está. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas asintomáticas en casos de diabéticos o edad avanzada? Estos pacientes muchas veces no tienen ningún dolor, y cuando por alguna razón se le realiza un electrocardiograma, resulta de que tiene alteración en el ST, o sea, una elevación o una depresión en la línea del ST, que tiene que ser isoeléctrica, o sea, plana, no tiene que tener ninguna elevación ni ninguna depresión. También pueden manifestar angina de pecho estable, o sea que el dolor permanece, y él puede manifestarse también a través de lo que se diagnostica como síndrome coronario agudo, que a la vez se diferencia entre síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST y con elevación del ST. La angina puede ser también inestable, va y viene, y no es tan así como categórico. Y el IAM no Q o subendocárdico, ¿qué quiere decir esto? No Q es que no tiene onda Q. Acá no hay onda Q. La onda Q es una onda negativa que se forma acá en el inicio del QRS. Y puede presentar, cuando le hacemos un electrocardiograma, puede presentar esta morfología. Y cuando se presenta un electrocardiograma de esta característica, hay que estratificar el riesgo. Si tienen los antecedentes, como ya habíamos dicho, es de alto riesgo. Si no tiene antecedentes, se puede no esperar, pero sí, por ejemplo, si se decide hacer para confirmar el diagnóstico, hacerle un estudio hemodinámico y así determinar dónde está la obstrucción o la disminución de la luz. ¿Cuáles son la sintomatología y manifestaciones clínicas de la angina inestable? Es el dolor anginoso prolongado, el dolor de pecho, manifiestan el dolor en esta zona prolongado, o sea, mayor entre 20 y 30 minutos, que aparece en reposo y progresa a mayor intensidad o frecuencia con esfuerzos menores. O sea, dice, levanté no sé, algo que tenga poco peso, ¿no? O caminé 2 cuadras y sufrí un dolor de pecho que duró media hora. Después está el DIAM-5, o sea que no presenta en el electrocardiográfico la onda Q. Y también la manifestación clínica es dolor anginoso prolongado, mayor a entre 20 y 30 minutos. Y en el laboratorio las enzimas cardíacas están elevadas también. Y el tratamiento de estos pacientes no es ambulatorio, tienen que internarse y proceder a los distintos tipos de
de tratamientos que están indicados o de lo que en la institución se puede llegar a practicar. Porque no todos tienen acceso a hemodinamia en el momento de la internación. El IAM con elevación del ST es un IAM que se da en toda el músculo cardíaco, afecta todo el músculo cardíaco, el grosor del músculo cardíaco está afectado. Se dice también que es subepicárdico o transmural. Estos tipos de paciente le hacemos un electrocardiograma y vemos que tiene onda P, se conduce al ventrículo, pero al analizar el ST, que tendría que estar acá, continuar acá la gráfica, o sea, esta parte normalmente tendría que bajar hasta acá, ser isoeléctrica, así como en esta parte, o sea, no tener ninguna alteración. Vemos que se eleva, tiene una elevación bastante importante. Un electrocardiograma con esta, que en algunas de las derivaciones muestra que tiene esta morfología, el paciente se dice que tiene supradesnivel, porque supra está arriba de la línea isoeléctrica, y requiere internación urgente en la unidad de cuidados críticos cardiológicos para su control y tratamiento. Generalmente el paciente ingresa con dolor intenso y prolongado mayor a 30 minutos y que aparece en reposo, está haciendo absolutamente nada y aparece un dolor intenso y que dura más de 30 minutos. ¿Y qué podemos encontrar cuando le hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones? Morfología como este. Acá no es que tenga el QRS ancho, aunque parezca, sino que tiene un supradesnivel. Acá vemos que tiene QRS estrecho el paciente. Si no tuviera esta elevación del ST, tendría acá un QRS estrecho. Hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es el método diagnóstico de mayor accesibilidad y es económico, y tenemos un registro como este. Tenemos supradesnivel en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Si se acuerdan, esas derivaciones ven la cara inferior del corazón, es toda esta parte, la cara inferior. Tenemos que ingresa un paciente con dolor de pecho y le preguntamos hace cuánto tiempo está, y dice, tengo hace más de media hora, y qué estaba haciendo, estaba sentado mirando la televisión. Entonces es urgente que le hagamos un electrocardiograma. Le hacemos un electrocardiograma sin siquiera esperar a que el médico indique realizarle un electrocardiograma. Generalmente esto está sucediendo en una guardia hospitalaria, clínica o lo que sea, en una guardia, en una urgencia, una sala de urgencia. Le hacemos un electrocardiograma, tenemos ese registro, tenemos que urgentemente comunicarle al médico para que inicie los diferentes tratamientos y se interne en la unidad de cuidados críticos cardiológicos. Acá tenemos otro electrocardiograma de 12 derivaciones, donde en B1 tenemos
supradesnivel. Si vemos acá, esto tendría que estar acá y está elevado. Acá está elevado y es B1. ¿Se acuerdan que B1 y B2 ven el septo interventricular? El septo interventricular es una estructura muscular que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Porque el corazón derecho no se comunica con el corazón izquierdo. El corazón derecho tiene sangre carboxigenada y el izquierdo tiene sangre oxigenada. Si hubiera una comunicación, estaría la sangre mezclada, ¿no? Un paciente que sufre un IAM puede tener complicaciones. Las complicaciones mecánicas pueden ser roturas, se rompe la pared de la que fue afectada. Por ejemplo, en el ejemplo que di, en el primer electrocardiograma, donde se veía claramente el supradesnivel en la cara inferior, puede romperse esa zona. Si se rompe toda la sangre que contiene el ventrículo, puede irse y hacer un derrame pericárdico. El derrame pericárdico hace que no se contraiga el corazón, además de una rotura, no hay sangre que circular para ninguna de las dos tipos de circulaciones que tenemos. La aneurisma ventricular también puede provocarse en la zona afectada, es como que se infla esa zona. Eso es un aneurisma. También pueden provocarse complicaciones eléctricas. Por ejemplo, bloqueo aurículos ventriculares. Una vez ingresó en el lugar donde trabajo una paciente que había tenido un infarto de la coronaria derecha. Aparte del infarto, estaba con un bloqueo AB completo, totalmente sintomática. Fue una situación de extrema urgencia porque estaba a punto del paro cardiorrespiratorio. Entonces hubo que, antes de llevarla a la sala de hemodinamia, hubo que colocarle un marcapaso transitorio, hubo que realizar una intubación y conectarla al respirador mecánico y después llevarla a hemodinamia para ver si se podía hacer la angioplastía, que es uno de los tratamientos y que ya lo vamos a ver en detalle mañana. También pueden desencadenar arritmias supraventriculares como taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, FA, flutter, o sea que también todo lo que vimos de arritmia se puede aplicar acá en el infarto como complicaciones, ¿no? Poder detectar esas complicaciones. Sabemos que un infarto puede desencadenar estos tipos de arritmias. Y también, y esto es bastante común, las arritmias ventriculares. Creo que son más comunes que, según mi experiencia laboral, las arritmias ventriculares por infarto son más comunes que las supraventriculares. Van desde extrasístoles ventriculares. ¿Se acuerdan que las extrasístoles ventriculares son un foco en cualquiera de los dos ventrículos que despierta y que manda su estímulo? Y el corazón se contrae y se puede identificar porque el QRS es ancho.
pueden desencadenar taquicardia ventricular monomórfica. ¿Se acuerdan que el QRS de la taquicardia ventricular monomórfica se identifica porque todos los QRS son muy similares y el QRS es ancho, que ese tipo de arritmia lleva un tipo de tratamiento que es la cardioversión, y ya mañana lo vamos a ver en detalle qué diferencia hay entre cardioversión, y también desencadenan taquicardia ventricular polimórfica o FB, que estos tipos de arritmias se tratan con desfibrilación eléctrica. Y recuerdan que la TB polimórfica es aquella taquicardia ventricular QRS ancho, pero que tienen diferentes morfologías, y la FB es un ritmo ventricular caótico que requiere de forma urgente tanto la taquicardia ventricular polimórfica como la fibrilación ventricular, desfibrilación eléctrica de manera urgente. Y otra de las complicaciones es la disfunción ventricular izquierda principalmente, que la disfunción es que el ventrículo izquierdo no es capaz de contraerse de forma adecuada, porque esa pared, la zona afectada directamente no se contrae, entonces el ventrículo afectado no es capaz de expulsar la sangre que se requiere para nutrir a todo el cuerpo. Y otra de las complicaciones es la pericarditis post-IAM. Toda la zona afectada se puede inflamar y eso también provoca dolor y provoca disminución de la función del músculo. ¿Y cuáles son las acciones de enfermería? Como en los otros casos también, la valoración, nosotros a nuestros pacientes que ingresa con infarto, ya sea con angina inestable, que el dolor aparece, dura un tiempito, desaparece, tenemos que valorar, bueno, si el dolor se hizo permanente o sigue intermitente, valorar los signos vitales, el estado de conciencia, y en ya en la angina estable, donde tenemos además el electrocardiograma, donde está la característica que es el supradesnivel en las distintas derivaciones, depende el lugar que es afectado, tenemos que también, hasta que llegue el equipo de hemodinamia, tenemos que contenerlos, el hecho de informarles que ha sufrido un infarto es bastante, provoca bastante shock también, tanto para el paciente como para la familia. Tenemos que contener al paciente, al familiar, y brindar todos los cuidados como el dolor, administrar analgésico, bueno, los medicamentos como para aliviar el dolor, no solamente analgésico, sino también nitroglicerina, que se usa como tratamiento hasta que llegue el equipo de hemodinamia en caso de tener, y bueno, depende del lugar donde estemos trabajando y las posibilidades de tratamiento serán también los cuidados, que ya mañana vamos a ver las diferentes posibilidades que se tiene de los tratamientos en caso de infarto. Y la educación sanitaria al paciente y al familiar, bueno, tenemos que educarlo sobre
los distintos tratamientos que es posible en la institución que cada uno estemos desempeñando. Depende de si solamente se va a tratar con medicamentos, tenemos que educarlos en base a esos tratamientos. Si es que tenemos la posibilidad de realizar hemodinamia para diagnóstico y tratamiento, también nuestra educación sanitaria va a ser en base a eso, tanto previo, durante como posterior al procedimiento. Ya mañana también lo vamos a ver un poco más en detalle, a, a ver qué tipo de tratamiento se van a hacer los cuidados de enfermería, y en base a esos cuidados también la educación sanitaria va a ser eh, variable, ¿no? Y a modo de repaso, vamos a ver cómo se clasifica el síndrome coronario agudo. Se clasifica como sin elevación del ST. Recuerden que en el electrocardiograma vamos a ver, tenemos que pararnos en el punto J, que es bien al finalizar el QRS hasta el inicio de la onda T. Vamos a ver un supradesnivel o un infradesnivel. Si no tenemos ni supra ni infra, decimos que el síndrome coronario agudo es sin elevación del ST. Puede que esté disminuida la luz del, de la arteria afectada, que puede ser tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, o alguna parte de sus ramas. Y pero que bueno, no llega a ocluir del todo, no llega a ocluirse del todo. Entonces el síndrome coronario agudo es sin elevación del ST, está disminuida pero no está ocluida la luz de la arteria afectada. Y en síndrome coronario agudo con elevación del ST, acá en este caso el dolor es bastante intenso y duradero, aparece en reposo. El paciente además está pálido, sudoroso, tiene la necesidad urgente de consultar a la urgencia o a la guardia, y se le hace un electrocardiograma, y es muy probable que el electrocardiograma registre elevación del ST. Esto quiere decir que la luz de la arteria está totalmente ocluida, no pasa nada de sangre a través de sangre oxigenada, ¿no? A través de la luz de esa arteria afectada, y toda la zona que es irrigada por esa arteria sufre una isquemia. No hay oxígeno, es las células, según el tiempo que transcurra, cuanto más tiempo transcurre y no se realiza ningún tratamiento, esa zona se muere, esa zona queda sin irrigación, se provoca necrosis con el transcurso del tiempo. ¿Y cuáles son las acciones de enfermería? Como ya hablamos hace un momentito, la valoración, valoramos el tiempo de aparición de los síntomas, porque también si transcurrió mucho tiempo y por más que tenga supradesnivel, mucho no se va a poder hacer. Bueno, los signos y síntomas del paciente, y depende de los síntomas también van a ser nuestras acciones.
Y la educación sanitaria, que para educar, como en todos los casos, tenemos que estar formados. Yo espero que las clases que hayamos expuesto hace un ratito les sirva. No van a salir formados acá, de acá. No es que ya van a ir directamente a hacer un electrocardiograma y a diagnosticar. Que no es diagnosticar, porque el diagnóstico lo hace el médico, pero sí poder advertir que el paciente está cursando una arritmia en cualquiera de sus formas o un infarto y un infarto con supradesnivel, que es el más grave de todos, y activemos todo un sistema de acciones, tanto enfermería como los médicos y otros profesionales que actúan en las diferentes situaciones. Bueno, lo podamos hacer con criterios de calidad, de eficacia, de seguridad. Para eso sirve estos cursos de formaciones, y en este caso lo hacemos a través del electrocardiograma. Pudimos saber cómo se abarcó un montón de situaciones, y desde la arritmia propiamente que se le puede desencadenar a un paciente sin patología coronaria, también los que sufren, aparte de la obstrucción de alguna de sus arterias, también esta situación le puede provocar arritmias, así que las arritmias sirvió para ambos temas, tanto para la arritmia propiamente como para el infarto. Y terminamos. Bien, muchísimas gracias. Primero vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, vamos a iniciar con la pregunta de la licenciada Janet. Diferencia entre angina, infarto y necrosis. ¿Cuál es el tiempo máximo para salvar un músculo cardíaco? Angina es el dolor de pecho. Acá nos estamos refiriendo a la angina de origen coronario, no la angina de garganta ni nada por el estilo. Angina relacionada con las arterias coronarias. Eh, Se divide, angina puede ser estable. La angina estable, uno puede ir al consultorio a consultar. Bueno, se le hace el electro, se le puede mandar a hacer otros estudios, porque el electro dio normal y la angina en realidad estable. eh, Perdón, no requiere internación, digamos, pero la angina inestable y en su modalidad con elevación del ST la modalidad perdón, sin elevación del ST y con elevación del ST se requiere internación. Y, a ver, ¿cuál es la diferencia entre angina? Eh, Ajá. Y el infarto es la obstrucción de algunas de las arterias o de las ramas, o desde, por ejemplo, en la arteria coronaria izquierda, que nace como un tronco común y después se dividen. Muchos se infartan en el tronco, así que es un lugar, y si no, en alguna de sus ramas. El infarto es esa, es
es la disminución de la luz o la obstrucción completa de la luz, que depende de eso el gráfico que se va a expresar en el electrocardiograma. Y la necrosis es la muerte del tejido muscular cardíaco. Y hay un tiempo aproximado de 6 horas para poder intentar desobstruir esa zona, ya sea con medicamentos o con angioplastía y colocación de stent, para que se pueda en todo caso volver a perfundir esa zona. Pero una vez que ya pasó ese tiempo y no hubo irrigación en esa zona muscular, esa parte hay necrosis o muerte celular. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Janet. Continuamos con la siguiente pregunta de la licenciada Jacqueline. Licenciada, ¿es lo mismo decir angina de pecho y dolor precordial? Sí, es lo mismo. Porque la angina es sinónimo de dolor, y el dolor de pecho se puede decir indistintamente. De hecho, cuando ingresan los pacientes a veces se los califica de la misma, con esas diferentes palabras, pero por la misma situación de dolor de pecho. Ok, muchas gracias, licenciada Jacqueline, por su intervención. Continuamos con la siguiente pregunta. En el botón de preguntas y respuestas tenemos a la licenciada Oriana. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas y cuál es la que se presenta en un infarto agudo? La que hay las troponinas. Hay la, ese es un valor que cuando está alterado, principalmente las troponinas son varias formas de detectar daño muscular, pero la específica del infarto es la troponina T. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta o consulta. Ok, muchísimas gracias, licenciada Oriana, a usted. Ok, al parecer no hay más preguntas. Si tienen alguna otra, lo pueden realizar mediante chat y también levantar su mano. Tienen esa opción de realizarlo para poder activar sus audios. Bueno, como al parecer no hay más preguntas, todo ha quedado claro. Entonces, recordarles que el día de mañana, bueno, aquí tenemos una consulta, ok. Licenciada, ¿la técnica de Valsalva se utiliza en qué tipo de taquicardias? Valsalva. Ajá, la técnica de Valsalva. Por favor, licenciada Jacqueline, si nos podría aclarar si es correcto lo que nos menciona. O maniobra de Valsalva puede ser. Valsalva. Eh, Valsalva. Sí, en taquicardia supraventricular, pero ya es como que no es tan recomendable la maniobra de Valsalva es hacer masajes acá en esta zona del cuello. Haciendo ese masaje hace que se disminuya la frecuencia cardíaca, pero es como que no es tan recomendable, porque si el paciente tiene alguna placa de ateroma acá en la arteria carótida, puede que se desprenda y ocasionar otras complicaciones. Más se recomienda por ahí el tratamiento farmacológico o otros tipos de tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Jacqueline, también por su participación.
Bueno, si no tenemos más preguntas, recordarles que el día de mañana vamos a continuar con la segunda sesión del curso, por lo cual vamos a tener una clase teórica, ¿no? Que va a iniciar a las 9 de la mañana y finalizará a las 11 de la mañana. Seguidamente vamos a tener un taller en el cual la licenciada Alicia nos va a hablar un poco de ello. Por favor, licenciada. Sí, mañana en el taller de electrocardiografía vamos a ver la técnica correcta de realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a ver todo lo que tenemos que tener en cuenta previo en el programa del electrocardiógrafo, ¿no? Como tener activados los filtros, calibrar según convención internacional, que es de amplitud 10 milímetros por 10 milímetros, que equivale a 1 milivoltio porque es la amplitud, y la velocidad 25 milímetros por segundo. Esos son convenciones internacionales. Eso permite analizar un electrocardiograma según ya normas preestablecidas a nivel internacional y que todas podamos interpretar de la misma forma un electrocardiograma. Después, bueno, la realización correcta se hace colocando los electrodos correctamente y la colocación de tener en cuenta cómo se programó previamente al electrocardiógrafo. También vamos a tener un registro limpio, o si no tuvimos en cuenta algunos elementos, vamos a tener un electrocardiograma con alternas, eso con respecto al aparato. Y después las indicaciones que vamos a practicar, también las indicaciones que le tenemos que dar al paciente a quien le vamos a hacer un electrocardiograma, que hoy en la primera clase ya lo habíamos visto, pero es bueno que tenemos que limpiar las zonas, le tenemos que pedir que se quede quieto y que no hable. Hay muchos pacientes que por ahí tienen temblores por alguna patología, entonces a esos pacientes le tenemos que pedir que los brazos pongan las manos debajo de la cola para ver si se disminuye los temblores, porque cualquier temblor puede alterar el registro electrocardiográfico y dar por ahí no poder analizar claramente ese electrocardiograma. Y hoy habían preguntado también las derivaciones especiales en caso de infarto, que son las posteriores y las derechas. Las derechas se pone B1 y B2 quedan iguales, y se ponen B3, B4, B5 a la derecha. Eso facilita valorar a los infartos del lado derecho, los que se producen en la coronaria derecha. Y las que se ponen en la espalda, que son B7, B8 y B9, son tres. Algunos ponen 2, otros 3. Eso permite valorar la parte posterior del ventrículo izquierdo. Esas derivaciones se utilizan en infartos, no para detectar arritmias. Se hace el electrocardiograma de forma convencional. Bueno, y vamos básicamente en el taller vamos a ver eso, cómo se programa y se realiza de forma adecuada un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es la técnica más común por ser de fácil acceso, ya que hay un equipo disponible
en prácticamente todos los servicios de salud y por ser económica, es también la técnica más económica. Es el aparato, si bien no es barato, es el más económico que un Holter por ahí, y ni comparable con las técnicas invasivas, tanto para tratarlas o diagnosticar las arritmias como el infarto, que las arritmias es la electrofisiología y en el infarto es la hemodinamia. Muy bien, muchas gracias. Como ya comentó la licenciada Alicia, el día de mañana vamos a tener el taller en el cual ustedes van a poder hacer sus preguntas, sus consultas con respecto a al taller de EKG, ¿no? Tenemos aquí 2 consultas más. Sí. De la licenciada Janet también. ¿Por qué se podría presentar una rotura como una complicación mecánica? Porque hay pacientes que, no sé, por algún motivo sufren infartos y no consultan en tiempo y forma, o se aguantan el dolor, tienen otras ocupaciones, y transcurrido el tiempo, esa parte afectada, lo que, bueno, es como que disminuye el grosor de la pared, ya cuando ese tejido está inutilizado, se disminuye el grosor o se endurece, y con la acción de contracción y, y relajación del ventrículo se rompe. Hay pacientes que yo he atendido, pacientes que tienen rotura de la pared por posinfarto. Muy bien, muchas gracias, licenciada Janet. Continuamos con la licenciada Jacqueline. Licenciada, ¿nos puede orientar también el día de mañana en el uso de desfibrilador? Sí, de hecho, mañana en la parte teórica es diagnósticos y tratamientos de las arritmias y del infarto. Ahí vamos a ver distintos métodos diagnósticos. Hoy vimos 2, ¿no? 3, porque vimos el electrocardiograma, que lo vamos a volver a ver, porque después tenemos el taller, el Holter y el monitoreo electrocardiográfico. Ese es el más común, el más accesible, pero después tenemos, por ejemplo, tanto para el infarto como para las arritmias, tenemos la ergometría, tenemos para las arritmias el estudio electrofisiológico para diagnóstico, y para el infarto tenemos la cinecoronariografía. Para el tratamiento de las arritmias tenemos tratamiento farmacológico, tratamiento eléctrico, que es la cardioversión eléctrica, y la desfibrilación, depende de las arritmias, y tenemos también la ablación de las arritmias en caso de arritmia. Y para el infarto tenemos el diagnóstico también, el método diagnóstico más común es el electrocardiograma, y tenemos otros estudios de imágenes, como la resonancia magnética, la tomografía, la cámara gamma, y también la cinecoronariografía, y que evalúa si hay obstrucción, el área de la obstrucción, y si requiere o no colocación de stent, que es el tratamiento. Y si no se puede nada de eso, va a cirugía cardiovascular. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Jacqueline. El día de mañana entonces nos encontramos en el taller. El día de hoy, ya hemos culminado con la primera sesión. Recordarles que el día de mañana también iniciamos a las 9 de la mañana y culminamos con el taller
a la 1:15 de la tarde. Mañana el ponente a cargo será el doctor Fernando Malpica y también la licenciada Alicia tanto la licenciada Alicia como el doctor Fernando serán los ponentes a cargo del taller el día de mañana. Bueno, sin más que decir, el día de mañana nos encontramos a las 9. Muchísimas gracias, licenciada Alicia. Mañana nos vemos, apreciados participantes. El día de mañana también, culminando el taller, vamos a enseñarles cómo utilizar su aula virtual, en el cual van a poder encontrar las clases grabadas de todos los temas tocados, incluyendo van a parte de todos los materiales de los mismos, también su cuestión. Muy bueno. Hola a todos, soy la profesora y licenciada Alicia Elizabeth Acosta, enfermera de electrofisiología y dispositivos implantables, directora del curso básico de enfermería en electrofisiología y dispositivos implantables en la Sociedad Argentina de Cardiología. Y te quiero invitar al curso de actualización de cardiología en enfermería que se llevará a cabo el día 1 y 2 de abril del 2022, donde seré docente. En este curso aprenderás a distinguir la estructura cardíaca y su funcionamiento, identificar velocidad y calibración estándar en el electrocardiógrafo, actuar en los diferentes diagnósticos y tratamientos, interpretar infartos y más. Especialízate en una rama emergente de la enfermería y ponte a la vanguardia del desarrollo de la salud. Te esperamos, no te lo pierdas. Los virus mutan constantemente y el actual coronavirus ya lo ha hecho varias veces desde que se detectara por primera vez en Wuhan. Por ello, Asís Especialización presenta el nuevo curso Inmunizaciones, actualizaciones en la vacunación contra COVID-19, un curso dirigido a médicos, enfermeras, técnicos y profesionales de la salud, a cargo de 4 especialistas, donde podrán incorporar conocimientos en identificar las actualizaciones en las vacunas, describir los protocolos de ESAVID, analizar el contexto nacional e internacional de la vacunación contra COVID-19. El desarrollo y crecimiento del niño y adolescente es pieza fundamental en la etapa del ser. Esta etapa es muy importante ya que se presentará cambios en las medidas antropométricas y en el ámbito social y puericultura. Por ello, Asís Especialización presenta el nuevo curso Atención Integral de Salud del Niño y Adolescente Escolar, un curso dirigido a profesionales de la salud, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, técnicos y estudiantes de enfermería, a cargo de 7 especialistas, donde podrán incorporar conocimientos en crecimiento y desarrollo biopsicosocial normal del escolar, orientar y fortalecer las respuestas nacionales y locales a las necesidades en salud y desarrollo de los escolares. La inmunización es una de las intervenciones sanitarias de mayor éxito costo-eficaz, evitando entre 2 a 3 millones de muertes al año por enfermedades inmunoprevenibles. Por ello, Asís Especialización presenta el nuevo curso Vacunación contra COVID-19 en niños y adolescentes, un curso dirigido a profesionales de la salud, médicos y enfermeros, a cargo de 4 especialistas, donde podrán incorporar conocimientos en los aspectos técnicos de la vacunación segura y el manejo de cadena de frío, vacunación contra COVID a niños y adolescentes sanos y con condiciones especiales. La neonatología es uno de los ámbitos más complejos de la pediatría y precisa de profesionales especializados para